Y ahora va a tener su intervención, va a hablar la doctora del Camino sobre el tema de escritura, en este caso de paleografía, y su intervención es escritura y gobierno ciudadano. También la conocéis, también es asidua de estas reuniones, es catedrática de la Universidad de Sevilla y es la paleógrafa, siempre decimos, la verdaderamente paleógrafa del grupo de Sevilla. Carmen, cuando tú quieras. Buenos días a todos. Quisiera en primer lugar agradecer a la sociedad la oportunidad de intervenir en estas jornadas, precisamente pues en Zaragoza, donde, como se ha recordado, uno de los maestros que más influyeron también en los momentos iniciales del recorrido de mi actividad, tanto docente como investigadora, pues fue don Ángel Canellas. Y pues desde aquí siempre recordar su figura, su magisterio, y entrar en un tema, por otra parte, pues en el que me siento ahora también especialmente involucrada a través del proyecto de investigación del que es responsable la profesora Pilar Hostos, precisamente sobre la ciudad también. Y cuando empecé a reflexionar sobre cómo enfocar esta ponencia. El título ya lo había dado, Escritura y Gobierno Ciudadano, y de repente pensé, bueno, vamos a cerrar este ciclo de lugares de la escritura quizá con el que fue el primero, porque si todos recordamos cuando estudiábamos prehistoria, se asociaba el nacimiento de la escritura a la aparición del fenómeno urbano y... Lógicamente, no voy a remontarme tan lejos, no temáis, vengo en modo fundamentalmente medieval moderno, como es habitual, puesto que por otra parte, pues por supuesto que como se ha recordado también en la apertura de las jornadas, pues no sé, para nuestro mundo occidental, pensar simplemente lo que supuso en la polis griega, ¿no?, para el nacimiento también de la democracia, etcétera, el recurso a la escritura, hay obras y publicaciones sobre todos estos temas. O, por supuesto, pues en el mundo romano, la centralidad de la ciudad como lugar también para la exposición de escrituras, y ya en las jornadas de Burgos se tuvo ocasión de hablar, cuando se habló de la escritura romana, pues de recordar pues todas estas fuentes para la península ibérica, ¿no? Y todos recordamos pues también esas leyes municipales o no, venidas desde el Senado, desde el Imperio, expuestas, ¿no?, en los foros, esas tablas de bronce. En fin, que tenemos unos antecedentes muy claros sobre lo que es lo que significa la ciudad para la escritura y viceversa. Pero se daba por supuesto que en estas jornadas de lo que se esperaba era que habláramos de la ciudad a partir de lo que consideramos el renacimiento urbano, con la plena Edad Media, a partir del siglo XI especialmente. Y en ese sentido... he intentado... sí, que tengo aquí también efectivamente, gracias. Que he intentado, pues, pensar qué es lo que el gobierno ciudadano necesita poner por escrito. ¿Por dónde empezamos? Por una parte, pues quizá por los fundamentos de su propia razón de ser. Y los fundamentos de la organización de esas primeras villas que reciben de los monarcas sus fueros, y aunque son documentos reales, pues no me he podido resistir a traer aquí pues imágenes, por ejemplo, del fuero concedido, del fuero de la villa de Avilés, sobre el que se trató en unas jornadas también recientemente en esta ciudad. ¿Por qué? Pues porque, como ya indicaba María Teresa Carrasco, por ejemplo, al hablar del fuero de Madrid de comienzos del siglo XIII, pues hay que pensar que estos gobiernos de estas villas buscaban a escribanos de su entorno para reproducir
esta norma, ¿no?, que iba a ser la que presidiera pues la propia organización de las villas. Entonces, esto nos permite pues ir siguiendo la historia de la escritura en un sentido diacrónico, ¿no?, es decir, desde cuándo empezamos, y recordar que, por supuesto, las fuentes de los documentos generados en las ciudades va a poder ser analizada por una parte, como hemos dicho, desde el punto de vista diacrónico, es decir, va a recoger toda la historia de la escritura medieval, y luego, por supuesto, de la Edad Moderna, donde nos vamos a poder plantear todos los principales procesos de transición, ¿no?, de pues una escritura más o menos carolina, gotizada o gotizante, hasta la aparición de las escrituras góticas propiamente dichas, tanto las textuales como las cursivas, como las híbridas, o luego en la Edad Moderna el desarrollo y la pervivencia de estas escrituras góticas y la paulatina, más o menos lenta, aparición de la influencia de la escritura humanística. Entonces esa es una de las perspectivas desde la que podíamos enfocar esta ponencia. Pero esto hay que compaginarlo también, lógicamente, con la visión sincrónica. Es decir, dentro de la multiplicidad de tipos gráficos que se van a desarrollar, sobre todo a partir de la plena implantación de las escrituras góticas, cómo se va a plasmar esto en la documentación concejil. Es decir, toda esta jerarquía gráfica la vamos a encontrar en estos documentos, la vamos a encontrar en documentos, en distintas tipologías documentales, o la vamos a poder encontrar combinadas dentro del mismo producto escrito. Pues a todas estas interrogantes pues intentaremos dar respuesta ahora, ¿no?, con algunos ejemplos que iremos mostrando. Por otra parte, ¿qué es lo que implica el gobierno ciudadano? El gobierno ciudadano implica la toma de decisiones, todo lo que afecta a la vida de la comunidad, imponer una serie de normas, regir todo lo que tiene que ver pues con la vida también económica, con la hacienda, con la fiscalidad, por tanto, como se ha dicho, con las cuentas, con la administración de justicia en determinadas instancias, es decir, una variedad de atribuciones que, como veremos, pues se reflejan en una serie de documentos y, sobre todo, pues que tienen una expresión gráfica determinada. Una expresión gráfica determinada que va a ir condicionada por la necesidad de responder a cuestiones puramente prácticas, utilitarias de la vida cotidiana, o de trascender a lo simbólico, a lo representativo, a lo más solemne, que por una parte vamos a ver reflejados tanto en estos documentos, en estos productos, la escritura de los profesionales a los que necesariamente el concejo va a recurrir desde el primer momento, pero también vamos a ver reflejada la propia escritura de esa oligarquía urbana, de los oficiales que trabajan para ella y para la comunidad, por supuesto, y también, en cierto modo, vamos a ver cómo los vecinos se relacionan con ese gobierno ciudadano y si dejan alguna huella de su capacidad de escribir en este tipo de documentos. Algunos de nuestros colegas, pues aquí presentes, iremos citando, pues han ido trabajando sobre estas cuestiones. Y como os decía, en ese primer afán del gobierno de tener presentes cuáles son las normas que van a regir la vida ciudadana y, por otra parte, cuál es la base de sus propios privilegios, pues van a irse recopilando, ya digo, tanto los fueros como el resto de la documentación real, de los privilegios reales, de las cartas de mercedes que el concejo ha ido recibiendo. Y estas recopilaciones las vamos a encontrar en muy distinto formato, es decir, desde el más sencillo hasta el más ostentoso.
tenemos aquí un ejemplo de comienzos del siglo XV, de Córdoba, pero también de un sector de este gobierno ciudadano, en este caso de los jurados de Sevilla, este libro de privilegios que se conserva en la ciudad de Toledo y donde ya podemos ver pues recursos gráficos propios de, por una parte, la documentación cancilleresca, como vemos pues en esos alzados especialmente artificiosos de los primeros renglones, que luego veremos que además ellos utilizaban en algunos de sus documentos, o esta escritura distintiva para ir señalando el paso de pues, el apartado de las cartas de privilegios o donde comienzan las cartas de Mercedes, o el recurso pues a elementos ornamentales propios de libros de un cierto lujo. Y que, ya digo, sería un libro pues muy cuidado, pero que no llega al esplendor que, por ejemplo, a comienzos del siglo XVI alcanza la recopilación que se hace también en la ciudad de Sevilla de los privilegios reales. Que comienza con una página con el sello del concejo, que es el que he seleccionado pues para la diapositiva de presentación, y que todos los elementos formales y materiales contribuyen a realzar la importancia del propio concejo y de la documentación real que ha recibido. Y que en cambio en otros libros, en este caso confeccionado en papel y donde se recoge pues toda la documentación, no ya los privilegios, sino toda la documentación que los Reyes Católicos enviaron a la ciudad, pues ya tiene un tipográfico más acorde con el carácter del libro de consulta cotidiana. El otro también debía de tenerlo, pero se le quiso engrandecer porque era también pues, el símbolo podía convertirse en el símbolo de la ciudad. Pero aquí vemos un poco un libro más de consulta diaria, con una caligrafía cuidada, pero que conforme van avanzando en tomos, pues se va haciendo cada vez más descuidada, cada vez más espontánea, cada vez más irregular. En cuanto a ¿qué otros documentos expiden estos concejos? Pues desde muy pronto sus relaciones con otros concejos o con otras instancias de poder, pero bueno, en este caso pues de iguales a iguales expiden determinados consejos como documentos, como en este caso pues las cartas de hermandad, una muy temprana de finales del siglo XIII de Córdoba, validadas normalmente con los sellos de cada uno de los concejos, donde vemos que todavía pues no hay escribanos de concejos propiamente dichos o no se presentan como tal en los documentos, pero no cabe duda de que tenían que recurrir o estaban recurriendo a profesionales de la escritura. También el concejo, en este caso, ya vemos que junto al sello aparece ya pues una imagen de un signo notarial. Luego ya está más clara esa figura de escribano del concejo. En este caso es un poder que otorga a uno de sus vecinos para que lo represente. Y en otros casos, como decíamos, pues como había mencionado la profesora Sanfuentes, pues en el caso de Sevilla, que decía, bueno, pues entre las actas municipales pues encontramos una gran variedad de documentación concejil, porque muchos concejos pues dependen unos de otros. En el caso de Sevilla pues había una gran diversidad de concejos que dependían de ellos, y lo mismo sucede pues en otros lugares, por ejemplo en el caso de Toledo, ¿no? Y aquí el concejo de Toledo pues se dirige a otro concejo, pero al que considera su vasallo,
y hace también alarde en ese primer renglón pues de esos artificios cancillerescos que habíamos visto antes. Por supuesto, los tipográficos ya vamos viendo cómo van evolucionando, de esa gótica cursiva de Albaláez que hemos visto en esa Carta de Hermandad o en ese poder de finales del siglo XIII, pues ya estamos en los inicios en una gótica cursiva que ya plantea pues presenta las características de la gótica cursiva redonda o cortesana, y a comienzos del siglo XV. En otros casos son esos concejos, digamos, subordinados, los que escriben al concejo o a determinadas autoridades dentro de ese concejo. En muchos casos nos vamos a encontrar con estos pequeños concejos o estas villas de carácter más bien rural, que presentan sí una escritura góticas cursivas, las propias del momento, pero si nos fijamos o si atendemos bien, muchas veces estos escribanos de estos lugares pequeños no presentan unas escrituras tan formadas, tan normalizadas o tipificadas como las que presentan los escribanos de esos concejos, digamos, de grandes ciudades, y que imitan a su vez perfectamente las escrituras de los documentos menos solemnes de la Cancillería. Y entonces en esos sí que me interesa que observéis también esos rasgos muchas veces más toscos de estas escrituras de los escribanos de los concejos, de los pequeños concejos. Aquí uno de los, lógicamente, de los documentos que podemos esperar de un equipo, digamos, de un órgano colegiado de gobierno como es el Consejo, que son los mandamientos, ¿no? Mandamientos, pues muchas veces a sus propios oficiales, que en este caso, pues un receptor de los maravedís, de las hierbas de una dehesa, que depende del Consejo, etcétera. Y me interesa, pues por supuesto, verla. En este caso sí, la perfección de esta escritura cortesana, que no desmerece nada de la que en este momento aparecía en la documentación real, y que vayamos observando las suscripciones de los miembros del Concejo, entre las que, si nos fijamos, en grande, en tamaño mayor, a la derecha, suelen apareciendo ya pues las de los letrados que están a su servicio, ¿no? En este caso, un Juan licenciado, que van a mostrar en muchos casos unas escrituras con unas influencias más cercanas a las de la bastarda francesa, que era muy utilizada pues en el ámbito universitario. Por otra parte, estos consejos, como os decía, pues no se van a relacionar solo entre ellos, sino que también se dirigen a otras autoridades. En este caso he seleccionado una carta del Consejo de Écija, pues dedicada a aquellos que han trabajado sobre él, pero que no se conserva, por supuesto, allí, sino en la Catedral de Sevilla. Es una carta al Cabildo de Sevilla, y no solo porque aparece, lógicamente, perfectamente representado el escribano público del Concejo, con su firma al pie a la derecha, y todos los miembros de los regidores del Concejo, sino también para subrayar que siempre es importante darle la vuelta al documento y mirar detrás, porque no solo va a aparecer, como vemos en la mitad inferior, la dirección, ¿no? y recordamos cómo podía ir plegada pues esta carta para que quedara visible a quién iba dirigido el contenido, sino porque detrás, en la parte superior, lo que encontramos es el borrador de la respuesta del Cabildo a esta carta, con sus tachaduras pertinentes, pero bueno, siempre pues es interesante poder encontrarnos con, no sé, con estas situaciones que son desgraciadamente menos frecuentes, ¿no? Los borradores o las minutas, en este caso, la mayoría de las veces, pues se han perdido, ¿no? Y continuamos con la representación de estas cartas entre concejos, y pasamos ya pues
a otros, como se ha dicho aquí, de las principales tipologías en el ámbito concejil. ¿Por qué? Porque muchas de estas cartas que se envían a los demás, entre concejos, a los mandamientos, etcétera, son el resultado, es decir, no es solo que el regimiento tenga necesidad de relacionarse con ellos, sino que son el resultado de una serie de decisiones que se adoptan en este órgano colegiado y representativo de la ciudad, que es el concejo. Y todas estas decisiones pues se recogen también se debieron de recoger desde época muy temprana, como demuestran las sucesivas copias que a veces encontramos, y en ellas, en estos libros de actas capitulares, pues vamos a encontrar también un observatorio privilegiado para comprender la evolución de la escritura. Hemos empezado seleccionando, por ejemplo, las del Concejo de Córdoba a finales del siglo XV, 1479, pero a su vez para ver esa confrontación entre lo que es la necesidad de escribir rápidamente y recoger rápidamente lo que se está acordando en una sesión capitular, y a la vez esa versatilidad de los escribanos del concejo para recoger la documentación que han recibido, siendo lo más fieles posibles a los modelos gráficos que presentaba esa documentación. Es decir, si observáis atentamente muchas de estas actas capitulares, cuando recogen o trasladan, insertan la documentación real que reciben y que comunica, pues los reyes comunican algún tema sobre los que los miembros del Concejo tienen que debatir y tomar un acuerdo, o sea, para obedecer, normalmente para obedecer las indicaciones que se reciben, pues ya digo, esa distinción entre una escritura que podríamos clasificar de procesada en este primer momento de finales del siglo XV con la escritura cortesana, que lógicamente llevaba esa documentación, venía en esa documentación real. Es interesante, en algunos casos es verdad que esta documentación real solo se ha conservado a través de los traslados en las actas capitulares, pero si se conservan los originales, pues es interesante cotejar la escritura del original con la escritura que se refleja en el traslado de las actas. En cualquier caso, los cambios de mano son bastante apreciables. Y por supuesto, como os decía, pues son útiles para observar pues en qué momento empiezan a introducirse pues otras influencias, como puede ser la de la escritura, lógicamente la de la escritura humanística en estas actas. Que por otra parte vemos que en algunos casos a finales del siglo XVI pues todavía están mucho más apegadas a la escritura procesal, porque se adapta mucho mejor a esa necesidad de ejecución rápida, y todo lo más que suelen aparecer hasta finales de esta centuria pues son las escrituras híbridas. Y como os decía, no solo vamos a encontrar estas suscripciones de los letrados en los documentos que expide el Concejo, sino que en muchos casos, en medio de las actas, pues podemos encontrar los pareceres sobre los temas que se van a tratar, y que pues en muchos casos se recogen entre hojas, o sea, en alguna hoja que haya quedado en blanco, etcétera. Pues vemos cómo ellos, de su propio puño y letra, presentan, en este caso, pues vemos que es muy breve lo que el letrado en este caso opina que debe hacer el Concejo, que es pagar una cantidad que se le debía a una persona, ¿no? Pero dice, y este es mi parecer, pero en 2 líneas han dado su opinión, pero nos sirve también para ver esas escrituras personales que en otros casos pues no son 2 líneas, sino que requieren una carta más extensa, un documento suelto, y que figura pues en este caso en el Archivo Municipal de Toledo. Hay
una abundante documentación relativa pues a muchas de las peticiones o cartas que recibía el concejo. En este caso, pues una carta también del letrado que está representándoles en Valladolid, si no recuerdo mal, y vemos también que está realizada de su propio puño y letra. Por otra parte, como decía, bien las actas o bien documentos o hojas de papel, podríamos considerar sueltas, toda esta correspondencia la reciben y es muy representativa de las relaciones de los vecinos con el concejo. Estos vecinos pueden hacer peticiones. En el caso de la ciudad de Carmona, por ejemplo, pues se conservan muchas, lo mismo que veremos algunas de Toledo. Se conservan unidas en algunos casos a las actas y en otros casos, pues ya digo, no sabemos si por tratamiento archivístico posterior pues van formando colecciones independientes. Pueden ser los vecinos de manera individual o a veces en grupo, pues en este caso son los tundidores los que como grupo plantean una reivindicación al concejo. En otros casos, un momento más tardío, vemos que ocupan páginas enteras estas suscripciones de los vecinos, ¿no? Que Isabel, por ejemplo, García Díaz, pues conoce bien porque aprovechó también para estudiar en Murcia y en Cartagena, ¿no? Y ya digo, aparecen representados grandes bloques de los vecinos y bueno, también habrá una intervención sobre ello, no me entretengo más, no solo de los vecinos de la propia localidad, sino de los vecinos de concejos cercanos, en este caso el de Alcalá de Guadaira, que se dirige también con algunas reivindicaciones al de Carmona, normalmente problemas entre términos o problemas por actividades que en las tierras de propios de unos y otros y que en los que suele haber conflictos. Interesante, como decía, en algunos casos, algunas de estas peticiones para observar la introducción ya de la escritura humanística, no en la propia escritura, no en la propia documentación concejil, pero sí en la documentación que reciben. Y, como os decía, pues en algunos casos estas peticiones las hacen escribanos públicos de concejos subordinados con esas características que comentaba antes. En otros casos, pues también informes, en este caso es un eclesiástico, pero también una escritura, como vemos, de carácter usual, con unos rasgos muy personales, muy alejadas de la escritura de los profesionales del concejo, pero que da un informe también pues, sobre un tema relativo a la elaboración de una cerca en un momento cercano y, por supuesto, las autoridades, pues como en este caso el corregidor de Toledo, también se dirige al concejo en múltiples ocasiones, pero aquí él sí se sirve de la figura de su secretario, que vemos que es un buen calígrafo, que presenta una buena escritura cortesana, pero que lógicamente el corregidor pues presenta una escritura pues mucho más cercana a la de cualquiera de estos vecinos letrados que hemos encontrado en otras series de suscripciones. Y por supuesto, pues de manera mucho más rara, mucho menos frecuente, pero también están presentes pues las mujeres suscribiendo autógrafamente. Alguna, en este caso es un tema relacionado a un tema de carácter económico, sobre la venta del pan, en este caso de la condesa de Piedrahíta, y ella añade de manera autógrafa su firma. Por supuesto, la importancia que van a tener también para comprender esa versatilidad de la escritura, los libros, todos los libros de carácter administrativo, de los mayordomos, de los contadores, se está viendo que va a ofrecer también pues muchas posibilidades desde
hojas de libros llenos de hojas con tachaduras, etcétera, hasta las cuentas que todos hemos visto perfectamente presentadas y organizadas, ¿no? No en vano un libro de contabilidad, pues hasta la aparición de la máquina de escribir en los siglos del siglo XIX, etcétera, sabemos que para llevar esta clase de libros se ha exigido siempre ser un buen pendolista. ¿Por qué? Porque la claridad es necesaria, por supuesto, cuando tratamos con algo tan delicado como es el manejo del dinero, ¿no? Entonces, ya digo que en este tipo de libros vamos a encontrar desde todo tipo de anotaciones, tachaduras, etcétera, en tipos de con grafías difícilmente legibles, hasta lo que sería la rigurosidad, ¿no? No solo en la presentación de la página, sino lógicamente también en la perfección o en el cuidado caligráfico. Es un breve recorrido por alguna de las posibilidades que ofrece esta documentación concejil para el historiador de la escritura. Animo a todos pues a profundizar en cada una de estas cuestiones cuando se enfrenten pues a lo que encuentran en sus propias ciudades. Muchas gracias.